Hola, bienvenido a mi canal. Este es el cuarto video en la que estamos enfocados en la implementación del sistema de gestión comercial usando PHP nativo, Coordinator 4 y Laravel 10 y como base de datos MySQL. En videos anteriores nos habíamos quedado en la implementación de la aplicación de autenticación. Este aplicativo se va a realizar con PHP nativo y base de datos MySQL. Habíamos ya diseñado las interfaces de inicio de sesión, el registro de usuarios, e integrar la plantilla de un meeting. En este video vamos a enfocarnos en la creación de la base de datos y sus respectivas tablas. Entonces, aquí tenemos código de ayuda como la sintaxis para crear una tabla. La sintaxis es créate table. Si no existe, y acá viene el nombre de la tabla, entre paréntesis va el campo, tipo de dato y el tipo de información. Campo, tipo de dato y tipo de información. Por ejemplo, campo 1, ID. El tipo de dato es in, autoincremento, ¿no? El tipo de información si es null o no null. Por ejemplo, campo 2 puede ser por ejemplo, que la tabla sea cargo. ID, tipo de dato in, no null, autoincremento. Tipo de información no null, perdón. El campo 2 tipo de datos puede ser varchar de 10. El tipo de información es no null, quiere decir que este campo va a ser requerido. ¿Ya? Y así sucesivamente. Aquí también va las restricciones que puede tener la tabla. Por ejemplo, constraint, tiene constraint siempre el nombre de la restricción, el tipo de restricción, que puede ser clave primaria o clave foránea, el campo o los campos que tienen restricción. Luego del que se cierra el paréntesis viene el ng, el tipo de edad, tipo de tabla, que puede ser InnoDB y MySan. En este caso siempre van a ser tipo InnoDB debido a que las tablas van a tener tablas relacionadas y el tipo de datos que almacena esta tabla es charsec UTF-8. Siempre va a ser el charsec UTF-8. Hoy sí, comencemos. Para eso, primero vamos a abrir el MySQL, el, el SAM, ¿no? El SAM, perdón. Y abrimos. Luego inicializamos los servicios. Aquí vamos a darle donde dice Start y también donde dice MySQL le damos Start. Una vez que cambia el color donde dice la parte módulo, cambia el Apache y cambia el MySQL, cambia este color, ¿no? Medio azulito. Luego lo que vamos a ver es abrir el aplicativo donde habíamos estado haciéndolo. Localhost 80 era, este es el nombre del aplicativo. Localhost 8080 app authentication. Como vemos, se ejecuta el proyecto. Ahora, lo que sí me había olvidado en los videos anteriores es cómo podemos configurar el puerto para que cargue este puerto. Como vemos acá, está cargando en el puerto 8080. Por defecto, cuando instalas el SAN, se crea el puerto 80 nada más, ¿no? Y el 80, este puerto que yo le he puesto 80, ya es un puerto que yo le he configurado. Para eso, para cambiarlo, vamos a, donde dice config, Apache, y aquí damos en edición, vamos a buscar, vamos a escribir el número 80, porque es el puerto que viene por defecto instalado. Damos siguiente, luego aquí donde dice listen, C major. aquí colocamos el puerto 80, ¿no?
el número 80. Siguiente, aquí donde dice server name, localhost 80, también lo colocamos el número 80, ¿no? Para que estén iguales. Luego cerramos. Si vamos yendo buscando, ya no encontramos otro puerto. Luego cerramos. ¿No? En este caso no me ha pedido de si desea guardar los cambios porque ya el archivo ya ha sido modificado. En este caso, ustedes tienen que darle guardar cambio, ¿no? Luego, aquí detenemos el servicio y luego lo inicializamos. Una vez inicializado, al final, con estos cambios ya automáticamente se actualizará el puerto 8080, ¿no? Para poder ejecutarlo. Luego vamos a abrir el localhost 80 para entrar a crear la base de datos. Damos clic en PHP admin. Luego va a cargar ya el PHP admin. Vemos aquí las bases de datos que tengo, bueno, en este caso la base de datos que yo tengo creado. Para crear una base de datos, damos clic donde dice base de datos. Primero lo que hacemos es eliminar la base de datos, que ya, bueno, esta base de datos para crearlo desde cero. Damos OK. Esperamos que se elimine. Ya se eliminó la base de datos. Luego subimos aquí donde dice crear base de datos. Vamos a dar DB Security 1. Y el tipo de almacenamiento debe ser UTF general-CI. Damos en crear y se crea la base de datos. Damos clic donde dice base de datos para seleccionar, ¿no? Yo aquí ya está seleccionada la base de datos de Security 1. Hacemos clic en la pestaña SQL. Aquí se usa para ejecutar comandos SQL. Por ejemplo, yo puedo crear una tabla, una vista, un procedimiento almacenado, un trigger o una función. Entonces, si quiero crear una tabla, es create table, y aparece, y aquí viene el nombre de la tabla, ¿no? Y por ejemplo, tabla 1, entre paréntesis, viene los campos y la restricción, como habíamos visto ya en la presentación. Pero para poder crear las tablas, yo ya tengo los scripts ya creados, para no poder demorar, el video no se haga muy largo. Lo que voy a hacer es ir al a la MySQL WordPress, este de acá, versión 8. Si lo quisieran descargar y no lo tienen, se tienen que ir acá, lo buscan en la WordPress y damos clic en la primer link. Y aquí le damos en descargar ahora. Luego, donde dice Microsoft Windows, porque también hay para Linux, Fedora, Mac. En este caso, lo dejamos por defecto aquí Microsoft Windows. Le damos en descargar. Aparece este link, esta página, perdón, también. Y aquí donde dice no, gracias, solo quiero descargar. Y empieza la descarga del programa.
Una vez terminado la descarga, por defecto lo descarga en la carpeta de descargas, ¿no? En esta parte. Va a aparecer acá, luego le dan doble clic para que instale y solamente le van a dar siguiente, siguiente hasta finalizar la instalación. Una vez finalizada la instalación, abren el programa WordBase versión 8, lo abrimos, vamos a cerrar este de aquí, ¿no? Cerramos esto, como vemos se abrió. Vamos a eliminar esta conexión, dice delete conexión. Vamos a crear una nueva, aquí le ponemos el nombre de la conexión db-security d1. Aquí donde dice default esquema, ponemos la base de datos que hemos creado. Seleccionamos, derecho, copiar y lo pegamos ahí. El usuario es root, Sparrow no tiene, ¿no? Solamente es algo en blanco. Le damos OK y vemos que se abrió el nombre de la conexión que hemos creado. Se creó el nombre de la conexión, damos clic, damos continuar, aquí continuar. Ya aparece aquí la base de datos que hemos creado, ¿no? No tiene tablas porque aún no hemos creado. Luego aquí en la carpetita hacemos clic. Como yo ya tengo el script creado, le doy clic aquí en el script. Ya, y se me abre el script. Voy a explicar la estructura del script. En esta parte, como hemos visto primeramente en la presentación, dijimos que para crear una tabla es créate table. Si no existe el nombre de la tabla, dentro de los paréntesis van los campos. Van los campos y van las constraints. Entonces aquí tenemos ya la estructura. Luego especificamos el tipo de tabla y el tipo de almacenamiento de la tabla, que es UTF-8. Entonces, créate table. Si no existe, mi tabla se llama security constant. Va a tener estos campos: el constant ID, el contract class, la abreviación, el contract name, el nombre, el estado ID. Como vemos, el primer campo, el contract name, es small int, el tipo de dato, y este de acá el tipo de información, si es null o no null, ¿no? Aquí tenemos la abreviación de tipo varchar y 100. Cuando no especificamos si es null o no null, por defecto va a tomar como, como tipo de dato null. O sea que este campo va a almacenar, va a permitir ingresar datos en vacíos. Aquí vemos, tenemos una restricción. Este es el nombre de la restricción. El tipo de restricción es primary key y aquí tenemos las columnas que van a tener ese tipo de restricción, o sea, las columnas que van a ser clave primaria. En este caso tenemos dos columnas de clave primaria. Luego tenemos otra restricción de tipo check, tipo verificación, ¿no? A la columna estado ID, donde solo admite los valores 0, 1 y 2. Luego creamos otra tabla, perdón, llamada Security Vigeo. Esta tabla de Security Vigeo va a almacenar los departamentos, las provincias, los distritos y los países, ¿no?
consta de estas tablas, de estas columnas. Aquí como vemos, esta columna Vigeo Transaction Type es de tipo de datos 30 non-null y por defecto el valor insertado es el valor que va ingresado es insertó. O sea, cuando yo registre un vigeo por base de datos y no le coloque aquí este campo nada, por defecto me va a tomar el valor insertó. Igual, si yo a este campo no le agrego una fecha, por defecto me va a insertar la fecha del sistema o del servidor de base de datos. El tipo de datos es data type. Entonces, aquí tenemos, estos son los campos de aquí, son campos de auditoría. Tenemos una clave primaria donde va a ser el vigeo ID. También tenemos un check donde dice que el campo estado ID solamente emite los valores 0, 1 y 2. El campo vigeo transaction type también va a ser de tipo check, donde el, solamente se emite los valores insertó, modificó, activó, desactivó y eliminó. El tipo de tabla InnoDB, el charsec es UTF-8. También tenemos una tabla de Security Application. Ya, aquí, como ven, no tiene la otra forma que dice acá. Create table si no existe. Entonces, aquí también es otra forma de crearlo. Lo único ventaja es que cuando lo ejecutemos varias veces, me va a botar un error porque ya aquí no me verifica si la tabla existe o no existe, ¿no? Entonces, esa es la única ventaja de no crearlo como la primera forma. Entonces, create table Security Application. Tenemos estos campos, el ID es small int, no nulo, el nombre, el nombre va a ser no null, el URL, el tipo de datos es varchar 150 no nulo. La descripción es varchar, como no especifico si es nulo o no nulo, por defecto me toma como null. La imagen, el estado, bueno, esto de aquí ya son los campos de auditoría, que también lo expliqué. Aquí la constrae, clave primaria va a ser el campo Application ID. La columna Application Transaction Type va a tener, va a ser el tipo check, va a ser su constraint va a ser el tipo cheque, solo va a emitir estos valores: insertó, modificó, activó, desactivó y eliminó. Igual, el estado ID también solo emite los valores 0, 1 y 2. Aquí otra constraint de tipo unique, en donde el campo application name va a ser único. Eso quiere decir que si yo ingreso en ese campo un dato repetido, el manejador de base de datos no va a permitir insertar ese dato otra vez. El tipo de tabla InnoDB y el charsec utilizado es UTF-8. La tabla Security Page, aquí esta tabla se va a usar para almacenar los menús o las páginas del sistema. Está compuesto por estos campos: Application ID, el Page ID, Application ID, el Page Parent ID, la jerarquía, el nombre, la descripción, el orden, el estado y sus campos de auditoría. Aquí está compuesta por 1, 2, 3, 4, 5 constraints, donde la clave primaria es Page ID, la clave foránea es Page Parent ID y está referenciado o está relacionada con la tabla Security Page mediante el campo Page ID. También tenemos que la columna Application ID es clave foránea y está relacionada con la tabla Security Application ID Application mediante la columna Application ID. El campo Estado ID
es es constraint de tipo check, de tipo verificación. Check significa verificación, donde admite solamente los valores 0, 1 y 2. También el campo Pay Transaction Type solo va a admitir los valores insertó, modificó, desactivó, eliminó y claro, insertó, modificó, activó, desactivó y eliminó. El tipo de tabla InnoDB y el charsec es UTF-8. Aquí la otra tabla que vamos a usar es el Security Page URL. Aquí va a almacenar los URLs por cada aplicativo, por cada framework a utilizar, ya sea para Coordinator, Angular, React y el framework de Laravel, ¿no? Cualquier framework que uno va a usar. Está compuesto por el campo framework ID, Page ID, la URL y el estado. Tenemos 1, 2, 3 constraints, donde la clave primaria está compuesta por el framework ID y el Page ID. Y también el clave foránea tenemos como al campo Page ID, está referenciado o está relacionado con la tabla Security Page mediante el campo Page ID. Y aquí también especificamos que el estado ID es de tipo verificación, su restricción es de tipo verificación y solo admite estos valores 0, 1 y 2. El tipo de tabla InnoDB y el charsec a utilizar es UTF-8. La otra tabla que vamos a crear es la tabla de Security Page Icon. En esta tabla van a estar los iconos que van a tener cada menú. Estos iconos dependen también de la plantilla, por eso que acá tenemos el plantilla ID, el Page ID, el Page Icon Name y el estado del icono. Tenemos tres constraints, donde la clave primaria aquí, la primera constraint, la clave primaria está compuesta por el template ID y el Page ID. La clave foránea es la página, es el campo Page ID. Está referenciada con la tabla Security Page mediante la columna o campo Page ID. Aquí especificamos que la columna Style ID es una columna de verificación, tiene una restricción de verificación donde solo admite los valores 0, 1 y 2. El tipo de tabla InnoDB y el charsec utilizar es UTF-8. Tenemos también la tabla de Security Page Action. Aquí en esta tabla vamos a almacenar las acciones de cada página. Por ejemplo, si tenemos una página de clientes, entonces aquí vamos a decir si esa página tiene el botón de insertar, el botón de modificar o el botón de eliminar, ¿no? Entonces aquí en esta tabla se va a grabar esas acciones. Tenemos el ID, el página action ID es in de tipo autoincremento. O sea, quiere decir que este campo se va a autoincrementar. Cada vez que insertemos va a ser 1, el siguiente va a ser 2, el siguiente va a ser 3. En caso que haya un error, el que sigue sería 4. Por ejemplo, tengo dos registros, inserto uno y hay un error. Entonces no lo insertó. El que sigue, si vuelvo a insertar otra vez y insert es satisfactorio, este campo va a valer 4 porque son autoincrementos, ¿no? Se va a autoincrementar así hay un error, no error. Entonces el otro campo es Page ID, acá el Page Action Name, el nombre de la acción, una descripción y el estado, si va a estar activo o inactivo. Esta tabla consta de 4 constraints. La primera dice que es de tipo primary key, la columna Page Action ID. Esta columna es clave primaria. Al mismo tiempo, como clave foráneas, tenemos al campo Page ID, que está referenciado con la tabla Security Page
mediante la columna Page ID. Aquí el estado ID es de tipo constraint de tipo verificación y solo admite los valores 0, 1 y 2. Aquí también tenemos otra constraint de tipo unique que hace referencia a la columna Page Action Name. Quiere decir que esta columna no puede admitir datos duplicados. Por ejemplo, si yo pongo como acción insertar a la página 1, luego a la página 2 yo le pongo insertar, entonces no me va a permitir insertar porque es un dato duplicado. Entonces para la página 2 yo puedo ponerle, por ejemplo, insertar este, serie, ¿no? Y a la primera página lo puedo poner, si es clientes, insertar clientes, para que no haya error y permita hacer esa inserción en esta tabla. El tipo de tabla es signo de B y el starsec a utilizar es UTF-8. También vamos a tener una tabla de compañía, ya que esta base de datos se va a manejar varios clientes. Vamos a tener una base de datos donde va a almacenar varios clientes para no estar creando varias bases de datos. Entonces, está compuesta por estas columnas: la compañía, el nombre comercial, la razón social, el número, la fecha de registro, el tipo de licencia, la cantidad, el precio unitario y el total de la licencia, el estado ID y las columnas, como siempre, son de auditoría. ¿No? El total de la licencia es un campo calculado que dice que siempre se va a generar a partir. Este campo calculado siempre se va a generar como el producto del campo quantity, como el de unit price. El tipo de este de aquí quiere decir store. El tipo es un campo de almacenamiento nada más. Entonces, esta tabla consta de de tres columnas, de tres constraints, donde le dice que el primary key de esta tabla es company ID y que la columna constraint company transaction type solo admite los valores de insertó, modificó, activó, desactivó y eliminó. Igual el estado ID solo admite estos valores 0, 1 y 2. El tipo de tabla InnoDB y el charset a utilizar es UTF-8. También vamos a tener una tabla de Security Page Company. En esta tabla, en la tabla Security Page Company, se va a almacenar las páginas que se le asigna a la empresa o a la compañía para que cuando se logueen, ellos o creen usuarios o creen nuevos roles, esas páginas que se les asignó le puedan asignar a estos roles que ellos crean. ¿No? Pero aquí tenemos el Company ID, el Page ID y el Estado ID. Estos campos son campos de auditoría y está compuesta por 1, 2, 3, 4, 5 constraints. La primera constraint es una clave primaria y está compuesta por dos campos, compañía ID y Page ID. La segunda constraint es una clave foránea que hace referencia a la compañía ID y está referenciada con la tabla Security Company mediante la columna Company ID. Luego también la tercera restricción es una clave foránea que hace referencia a la columna Page ID y está referenciada o relacionada con la tabla Security Page mediante la columna Page ID. La cuarta constraint es de tipo check o de tipo verificación y está ¿cómo se llama? Es referenciada con la tabla, con la columna
Page Company Transaction Type, donde a esta columna solo se admite estos valores: insertó, modificó, activó, desactivó y eliminó. También tenemos la quinta, hace referencia a la columna estado ID, donde solo admite los valores 0, 1 y 2. El tipo de tabla InnoDB y el charset a utilizar es UTF-8. Allí vamos a crear una tabla para almacenar roles. El nombre de esta tabla es Security Roles. Está compuesto por estos campos: el rol, la compañía ID, el nombre y una descripción y su estado, y los campos de auditoría. Está compuesta por 4 constraints. La primera constraint está definiendo como clave primaria a la columna Role ID. La segunda constraint está de tipo foreign key y hace referencia a Company ID, referenciada con la tabla Security Company mediante la columna Company ID. La tercera constraint es de tipo verificación y hace referencia a la columna Role Transaction Type, que solo admita estos valores: insertó, modificó, activó, desactivó y eliminó. La cuarta constraint también hace referencia al campo estado ID y que solo admita los valores de 0, 1 y 2. El tipo de tabla InnoDB y el charset a utilizar es UTF-8. También vamos a tener otra tabla llamada Security Role Page. Como vemos, su nombre mismo lo dice, Security Role Page. En esta tabla se va a almacenar los roles con sus páginas. Por ejemplo, la compañía 1 ha creado el rol de ventas. El rol de ventas, él asignó 5 páginas. Entonces aquí va a aparecer el ID de la compañía, el ID de rol y la página 1. El mismo de la compañía, el mismo ID de rol y la página 2, ¿no? Y así, hasta que aquí lo ponemos, como vemos, tiene 1, 2, 3 constraints, y donde la primera constraint es la clave primaria, está compuesta por 3 campos, como vemos: el Company ID, el Role ID y el Page ID. Aquí no hay una tabla que sea de tipo autoincremento. La finalidad de esto es que podemos validar cuando insertemos por base de datos, en caso que haya valores duplicados. Yo, por ejemplo, si yo me equivoco, pongo 1, 1 y 1, me inserta bien. Ahora, si yo en el siguiente registro pongo 1, 1 y 1, ya no me va a poder insertar porque son campos repetidos. Por eso que aquí digo que estos campos no se repitan. La primary key son estos 3 campos, y como son clave primaria, no se va a poder repetir esos campos, esa información. En caso que se repita, va a botar un error, ¿no? Aquí me dijo que, aquí está como clave foránea, es Company ID y Page ID. Y va a hacer referencia a la tabla Security Page Company mediante las 2 columnas, acá, Company ID y Page ID. El orden en que está relacionada, vemos aquí que es Company ID y Page ID. Aquí también tiene que tener el mismo orden, Company ID y Page ID, porque si no botaría un error, ¿no? Luego también tenemos otra foreign key al role ID y está referenciada con la tabla de security role mediante la columna role ID. El charse, perdón, el tipo de tabla es InnoDB, tipo de tabla Engine, tipo de tabla InnoDB, y el charset a utilizar es UTF-8. También vamos a crear una tabla para almacenar los usuarios. Esta tabla se llama Security User. Consta de estos campos. Siempre va a ir la compañía, ya que una compañía
puede tener varios usuarios y puede distinguir esos usuarios a qué compañía pertenecen. Tiene el nombre, el apellido, el user, password, el email y el estado, con sus campos de auditoría. Esta tabla va a tener 1, 2, 3, 4, 5 constraints. La primera constraint es de tipo primary key y es de referencia al campo user ID. La segunda constraint es una clave foránea que, que, que está enlazada con el campo Company ID, pero está referenciada con la tabla Security Company mediante el campo Company ID. La cuarta restricción está relacionada con el campo User Transaction Type, que solo admita el insertó, modificó, activó, desactivó y eliminó. La quinta, la cuarta constraint también está relacionada con otro campo que se llama estado ID y que solo admita los valores 0, 1 y 2. El tipo de tabla InnoDB y el charsec es UTF-8. También vamos a crear otra tabla que se llama Security User Permission. En esta tabla se va a almacenar los permisos que se le asignan a los usuarios. Para este caso, vemos que los permisos son por empresa. Entonces, aquí tenemos las columnas Company ID, el usuario, el rol, el page y la acción. Esta tabla tiene 4 constraints. La primera constraint es de tipo primary key y está referenciada con 4 columnas: el Company ID, el User ID, el Role ID y el Page ID. Eh, También hay otra restricción donde digo que el foreign key es User ID. Está referenciada con la tabla Security User mediante la columna User ID. La tercera restricción es de tipo foreign key. Hace relación al Role ID y hace referencia a la tabla Security Role mediante la columna Role ID. La cuarta es de tipo Foreign Key y está referenciado con la columna Page Action ID y hace referencia a la tabla Security Page Action mediante el campo Page Action ID. El tipo de tabla es InnoDB y el charsec utiliza es UTF-8. Aquí la otra columna es el Security Token. En esta tabla se usa para almacenar los tokens de los usuarios y saber qué usuario está usando dicho token. Tenemos los- el campo Token ID, que va a estar 50 non-null, el User ID, que también es non-null, el Token Session, que aquí almacena la información del usuario logueado, de tipo JSON. El campo de tipo JSON es non-null. La fecha de el token, la fecha que expira el token y el estado del token, si está activo o inactivo. Este campo de tipo big y es un campo que se va a generar como esta condición. Si el token es menor a la fecha de servidor, entonces es 0. Si no, va a ser 1. Entonces, de esta forma sabemos si el token está activo o inactivo. Tiene como clave primaria el campo Token ID y como clave foránea es el User ID y hace referencia a la tabla Security User mediante la columna o campo User ID. El tipo de tabla es InnoDB y el charsec a utilizar es UTF-8. Entonces, aquí, como vemos, ya están las tablas todas listas. Ya he comentado cada instrucción para qué sirve. Cualquier duda que ustedes tengan, comentan
De repente alguna cosa que no he entendido, de repente se me ha ido por ahí, ¿no? De explicar. Ustedes pueden comentar y hacer sus preguntas. Ahora vamos a ejecutar el script. Para ejecutar el script vamos a dar clic donde ves aquí este rayito. Damos clic y el script se comienza a ejecutar. Creo que ya terminó. A ver. Sí, creo que ya recién terminó. Ahora vamos a actualizar esta tabla de derecho y refresh all. Vemos que ya se crearon las tablas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14 tablas. 14 tablas. Ahora vamos a ver aquí en PHP admin, en el servidor de base de datos. Vamos a actualizar acá. Aquí, una vez actualizado, como vemos, aparecen las tablas creadas. Eso quiere decir que si yo aquí modifico, aquí también se ve afectado, porque como estamos estoy usando la misma base de datos, ¿no? Así que eso hay que tener cuidado. Ya están todas las tablas. Bueno, hasta aquí dejamos el video. Como, como podemos ver, ya este es la creación de la base de datos con sus tablas. Ya no se olviden, entonces, no se olviden de dejar sus comentarios, alguna duda o alguna sugerencia que ustedes tengan. No se olviden de comentar y también no se olviden de suscribirse a mi canal, activar la campanita para que puedan tener notificaciones y así cuando suba un siguiente video puedan ser avisados del video que he subido, ¿no? Gente más que decirle, me despido de ustedes y de antemano les agradezco por ver este video y espero que puedan compartir también en sus redes sociales para que otros usuarios tengan acceso a, a este curso. Bueno, les dejo y gracias por ver este video. No se olviden de suscribirse a mi canal. Bye. Pero antes de todo, por favor, me pueden brindar un aplauso. Bueno, creo que merezco otro aplauso más, ¿no? Que tengan un excelente día. Bye. Cuídense.